Bem-vinda. Hola. Olá, desculpa meu espanhol, eu não sei falar espanhol, mas agora é com você, viu? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Vamos a entendernos de algún modo. Bueno, yo soy Claudia Ibarrola. eh, Llevo varios años consecutivos participando en las distintas ediciones de LatinoWare, ¿verdad? Con algunos nos conocemos, otros es la primera vez que nos vemos, pero bueno. Eh, Trabajo en el área de investigación, específicamente en el área de robótica e inteligencia artificial, ¿verdad? Pero hoy así vengo con una propuesta un poquito diferente a lo que venimos presentando años anteriores, ¿verdad? Por lo general estamos siempre dentro de lo que eh, es la inteligencia artificial y redes neuronales y tal, ¿verdad? Pero este año venimos con una propuesta un poquito diferente, también un poco de la experiencia que vivimos en estos últimos años, ahora sobre todo con la cuestión de la pandemia, que vino a evidenciar una serie de necesidades que podemos ver dentro de la sociedad y dentro de nuestro entorno. Entonces voy a compartir un poquito aquí mi pantalla. A ver. Creo que ya estamos ahora. Sí, excelente. Bien, hoy vamos a hablar un poco acerca de la tecnología como herramienta de apoyo a la discapacidad. Estos últimos años venimos trabajando un poco muy de cerca en la cuestión de la discapacidad. Es un tema súper sensible, eh, muy interesante y que también toca un poco, digamos, el factor emocional y el factor tecnológico también en nuestro caso, ¿verdad? Vamos a compartir un poco acerca de aquello que nosotros podemos hacer desde el lugar donde nos encontramos y con los conocimientos que tenemos, ¿verdad? Muchas veces es un tema que está, digamos, oculto o en el cual no estamos muy adentrados, pero es una realidad social y es una realidad, es una necesidad real también dentro de las distintas comunidades. Bien, cuando hablamos de discapacidad, evidentemente todos tenemos una noción, ¿verdad?, de lo que es discapacidad, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud define 5 tipos de discapacidad, ¿verdad? Básicamente las conocemos todas. Discapacidad psicológica, discapacidad visual, auditiva, motora y discapacidad sensorial. Creo que ya lo dije. Pero bueno, cuando hablamos de discapacidad, por lo general, nos viene a la mente lo que serían personas en silla de ruedas, ¿verdad? Personas no videntes, personas que no pueden escuchar y tal, ¿verdad? Bien, digamos, ese concepto no escapa de la realidad. Dentro de la población mundial, aproximadamente un 15% de personas padece algún tipo de discapacidad. El 15% es una suma increíblemente alta, ¿verdad? Es una suma considerablemente alta, o sea, hay una cantidad de personas que padecen de algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Dentro de lo que sería América, aproximadamente 90 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad, lo que sería el 9% del total en el mundo. Quiere decir que dentro de Iberoamérica nosotros tenemos todavía una tasa mucho más alta de personas que viven con discapacidad, es decir, más de la mitad de toda la población mundial que padece algún tipo de discapacidad está en Iberoamérica. Entonces, esto hace que nuestro compromiso con la discapacidad sea todavía un poco más grande, ¿verdad? Bien, una de las cosas o uno de los factores así sumamente importantes y relevantes en la lucha contra la erradicación de la discapacidad, no, ¿verdad? Pero de la erradicación de esa exclusión social de las que sufren estas personas es la Agenda 2030, ¿verdad? De las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Dentro de estos Objetivos de Desarrollo Sustentable, específicamente dentro, o sea, en el ítem número 10, tenemos la reducción de las desigualdades, ¿verdad?
Esto guarda relación en varios puntos de esta agenda. Lo que se prevé es que para el 2030, que ya estamos aquí, prácticamente, ¿verdad? No queda mucho para el 2030, las desigualdades ya no sean notorias, digamos, que estas personas, independiente a la raza, sexo, condición física o discapacidad que pueda padecer, pueda estar inmersa, pueda estar incluida dentro de la sociedad. Ahora, ¿qué quiere decir incluida dentro de la sociedad? Quiere decir que una persona que padece alguna dificultad física o alguna dificultad psicológica pueda realizar sus actividades, pueda realizar sus tareas normalmente como cualquier otra persona sin ningún tipo de padecimiento. Muchas veces nosotros pensamos en discapacidad y pensamos que personas en sillas de ruedas, con tal de que tengamos unas rampas de repente, ya se pueden movilizar de manera normal, digamos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de personas, por ejemplo, no videntes o que no escuchan, una rampa no es, digamos, suficiente. Entonces, esta iniciativa de la inclusión de este punto de la erradicación de las desigualdades o de la reducción de las desigualdades para la Agenda 2030 es una de las iniciativas que más aporta en este trabajo, en esta lucha de la inclusión social, ¿verdad? El lema incluso de esta agenda es que nadie quede atrás. Es decir, que todas las personas puedan tener acceso a todos los servicios públicos, privados, a todas las actividades dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, este es uno de los mayores, digamos, impulsores de lo que sería la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. Bueno, entremos un poco cuando hablamos de tecnología. Por lo general, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en tecnologías costosas, ¿verdad? Evidentemente la tecnología es una herramienta muy útil en el proceso de obtención de calidad de vida para las personas con discapacidad, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen una prótesis, ¿verdad? Una prótesis de brazo y mano. Claro que es una opción muy útil y que proporciona en realidad una gran utilidad a las personas que no cuentan con los brazos o las manos, ¿verdad? Pero cuando estamos mirando este tipo de tecnología, vemos que muchas veces es un poco complicado acceder a ella, ¿verdad? Tendríamos que tener un laboratorio altamente equipado, tendríamos que tener un montón de componentes y conocimientos que muchas veces no tenemos, ¿verdad? Bien, ok, esto es útil, se desarrolla, pero digamos que escapa un poco de nuestra realidad social. En el ambiente en el que normalmente nos movemos, difícilmente podamos proporcionar o podamos proveer a una persona este tipo de dispositivos, digamos, o de herramientas. Claro que sí, como dije anteriormente, si tenemos un laboratorio bastante equipado y los conocimientos y los dispositivos necesarios, evidentemente es bastante posible, ¿verdad? Pero estamos hablando de un costo relativamente alto, ¿verdad? Cuando miramos esta prótesis, automáticamente nos imaginamos el costo que pueda tener. También hay una serie de facilidades, digamos, de cosas así sumamente interesantes y que están a la vanguardia en cuanto a lo que son los dispositivos o las tecnologías de apoyo a la discapacidad. Tenemos, por ejemplo, lo que son los ojos biónicos, las manos biónicas, las piernas, implantes de cerebro y un montón de cosas más, ¿verdad? Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos anteojos inteligentes, tenemos
teléfonos inteligentes que hablan y escriben y tal, ¿verdad? Una serie de avances tecnológicos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen distintos tipos de discapacidad. Bien, a lo que quiero llegar es que muchas veces las realidades sociales, aquí en Paraguay, por ejemplo, y alrededor del mundo también estadísticamente, las personas con discapacidad, por lo general, son las personas que tienen menor cantidad de recursos económicos, digamos. Es el target de la sociedad con menor capacidad adquisitiva. Aquí también entra un poco la cuestión de la inclusión, porque es el target con menor capacidad adquisitiva, porque no tienen acceso a los trabajos, no tienen acceso a la educación, o sea, toda esa cuestión es como una bola de nieve gigante que va arrastrando todo a su paso, inclusión social, inclusión educativa, inclusión laboral, o sea, en realidad es un tema muy amplio, muy grande, ¿verdad? Pero nosotros vamos a abordarlo un poquito desde la cuestión tecnológica. Bien, por otro lado, entramos un poquito más a lo que cualquiera de nosotros trabaja, a lo que cualquiera de nosotros podría colaborar, digamos. Bueno, en el aspecto tecnológico también, con la aparición de la pandemia, vimos que ya utilizábamos los aplicativos, pero en la pandemia, por ejemplo, hubo un boom, hubo un surgimiento masivo, digamos, del uso de los diversos tipos de aplicativos. Y ahí es donde notamos un poco la diferencia o la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad, ¿verdad? Pedir comida es sumamente fácil, pedir cualquier cosa por delivery, digamos, es hoy en día ya una constante y cualquiera lo hace desde un aplicativo móvil, ¿verdad? Ya, hoy día tenemos aplicativos para todo, para cualquier cosa. Pero una de las deficiencias de este tipo, de la mayoría de los aplicativos, es que no tienen ningún tipo de acceso para las personas con cierto tipo de discapacidades. Por ejemplo, una persona no vidente difícilmente puede acceder a él, una persona que no escucha difícilmente puede acceder, una persona con algún tipo de discapacidad mental, digamos, difícilmente puede acceder a él. O sea, ¿dónde está entonces una pequeña deficiencia? Es que la interfaz de la mayoría de los aplicativos ignora las necesidades de las personas con discapacidad. Durante la pandemia también, ¿verdad? Vimos que a consecuencia del aislamiento social, por ejemplo, había muchas personas que vivían solas, que no tenían cuidadores, y eso generó un poco ciertas complicaciones dentro de su vida cotidiana, digamos. Entonces, esta es un poco una tarea pendiente dentro de lo que sería el desarrollo de aplicativos móviles. Tenemos aplicativos prácticamente para todo en la vida, digamos. Hay aplicativos de entretenimiento, aplicativos para la gente que viaja, aplicativos para citas, para lo que sería la parte educacional y tal. Entonces, ¿cuál es un poco la visión de esta charla? Es un poco concientizar de que las personas con distintos tipos de discapacidades también viajan, también tienen citas, también tendrían que estudiar, ¿verdad? Y tener acceso a todos los tipos de entretenimiento y todas las cuestiones, todas las cosas que una persona sin ningún tipo de discapacidad realiza. Esta persona que cuenta con alguna deficiencia, digamos, tendría que tener la posibilidad de actuar o de realizar todas las tareas que cualquier persona realiza. Esto hablando en la cuestión tecnológica, ¿verdad? O sea que esa es una tarea que nos queda un poco pendientes, analizar cuáles serían las opciones más válidas para poder
realizar esta inclusión tecnológica. El objetivo así a gran escala y general es, digamos, la reestructuración o la reingeniería social de nuestra cuestión tecnológica, ¿verdad? Uno de los grandes desafíos viene a ser lo que sería la inclusión tecnológica, ¿verdad? Dentro de la inclusión tecnológica, el principal objetivo así al cual apuntamos es permitir el acceso inclusivo a todas las aplicaciones. Es decir, el objetivo no es crear nuevas aplicaciones o desarrollar nuevas aplicaciones, sino hacer que las aplicaciones con las cuales ya contamos, hacer que esas aplicaciones que usamos en nuestra vida cotidiana también la puedan usar las personas con algún tipo de discapacidad. O sea, ese es el principal objetivo de lo que llamamos inclusión tecnológica. Es tener una interfaz social, digamos, en la cual puedan ser incluidas las personas con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, cuando hablamos de todo esto, presentando toda esta cuestión, nos encontramos un poco con lo que llamamos la sociedad tecnológica discapacitada. O sea, el problema no son las personas, el problema es nuestra sociedad tecnológica, nuestra tecnología es la que está discapacitada, ¿verdad? Porque no permite que todas las personas puedan acceder a ella. Entonces, esa es la cuestión que dejamos aquí, esa es la cuestión que tratamos aquí y que hacemos un poco un llamamiento para que las personas puedan pensar y que podamos utilizar los conocimientos que tenemos para poder de algún modo proporcionar o por lo menos intentar esa inclusión social integral y ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Bueno, vamos a hablar un poco, yo trabajo en lo que sería la Universidad Internacional Tres Fronteras. Desde uno de los laboratorios, nosotros llevamos a cabo hace ya un par de años algunas acciones relacionadas al área de la discapacidad, ¿verdad? Enfocadas en realidad a la mejora de la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad. Uno de los eslogans, así es, pequeñas acciones, grandes resultados. Muchas veces, como dijimos al principio, pensamos que necesitamos una cantidad de recursos o conocimientos muy elevados para poder colaborar o para poder brindar algo a lo que sería la sociedad o la inclusión social o las personas con discapacidad. Pero desde aquí, lo que le quiero mostrar es que con pequeñas acciones nosotros podemos obtener grandes resultados. Desde nuestra área de conocimiento y desde los recursos con los que nosotros contamos, podemos proporcionar algún tipo de ayuda, algún tipo de mejora dentro de lo que sería nuestra sociedad. Uno de los proyectos en los cuales trabajamos es la impresión 3D en braille, ¿verdad? Para este proyecto, para este trabajo, por ejemplo, no se necesita tantos medios, tantos recursos, digamos. Es una tarea sumamente sencilla, pero que proporciona una utilidad muy grande a las personas no videntes, por ejemplo. Por lo general, las personas no videntes tienen dificultad, ¿verdad?, a la hora de leer, a la hora de ubicarse, a la hora de realizar cualquier tipo de actividad que involucre el uso de la vista, ¿verdad? Entonces, este tipo de impresión lo que permite es que las personas no videntes puedan realizar actividades de lectura o algún tipo de juego. Hay un montón de modelos 3D que se pueden imprimir y proporcionar desde donde nosotros nos encontramos, desde el lugar donde nosotros nos movemos, una opción para que esas personas puedan ser incluidas dentro de los diversos espacios y dentro de los diversos juegos que se puedan llevar a cabo también en los distintos
estratos de la sociedad, digamos. Otro de los proyectos en los cuales se trabaja es con las personas con discapacidad auditiva. Lo que estamos viendo en la imagen es un trabajo que está siendo desarrollado en este momento. Es un intérprete y traductor del lenguaje de señas. El aplicativo en sí no hace la traducción. Lo que hace es funcionar como nexo entre un intérprete de lengua de señas Cláudia, consegue me ouvir? Alô? cosas del Cláudia? directo. Sí, Voltou. cayó a luz. Ok. Você consegue continuar? Sí, falta poco ya. Bien, volvimos. Problemas técnicos. Comentaba sobre el traductor del lenguaje de señas. En realidad, este es un aplicativo que hace de nexo entre una persona intérprete y una persona con dificultad auditiva, ¿verdad? Entonces, lo que hace permite que esta persona con algún tipo de dificultad auditiva pueda tener acceso a los recursos o a la realización de lo que serían gestiones tanto públicas, privadas, en diferentes entidades y así, ¿verdad? A ver, vamos a continuar un poquito por aquí. Bien, luego tenemos otros proyectos que guardan relación con pequeños proyectos, ¿verdad? En cuanto a lo que sería la inclusión social de niños con discapacidad, por ejemplo. Tenemos un proyecto sumamente importante que es la adaptación tecnológica de juguetes para apoyo en el tratamiento de niños con discapacidad, ¿verdad? Se trata de una tarea que es increíblemente sencilla, pero por problemas no les puedo mostrar ahora la foto. Se cayó la luz, estamos en Paraguay. Y este proyecto fue uno así de los más grandes y de los que más tendencia tuvo dentro del país, porque desde el lugar donde nos encontramos, desde una cuestión así sumamente básica, era un trabajo que involucraba simplemente electrónica básica y el uso incluso de lo que serían elementos reciclables, ¿verdad? Entonces se logra realizar la adaptación tecnológica de estos juguetes y los mismos sirven como herramientas de apoyo a niños con discapacidades motrices en este caso, ¿verdad? Hay una fundación aquí que trabaja con de discapacidades y se trabajó con esa fundación, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero dejar así como meta o como objetivo es que desde el lugar donde nosotros nos encontramos podamos realizar y promover acciones que puedan ayudar a las personas con discapacidad. Eso es todo lo que tenía para compartir. No sé si tienen alguna pregunta, un comentario. Dice Tai, es de Brasil, nuestra realidad es muy complicada en este momento. ¿Cómo pueden los países latinoamericanos trabajar juntos para mejorar nuestra educación? Es un tema, yo creo que no solamente en el Brasil, yo diría hasta mirando un poco las realidades sociales
Muchas veces en el punto donde nosotros nos encontramos, Paraguay es un país también que tiene muchísimas deficiencias, muchísimas debilidades, tanto en el área de inclusión como en el área de la educación, ¿verdad? Son tareas pendientes. Entonces, nosotros tenemos un poco esa visión de que desde el lugar donde nosotros nos encontramos, que las pequeñas acciones pueden hacer grandes resultados, ¿verdad? La suma de las pequeñas acciones lleva a un resultado así grande y considerable. Nosotros estamos abiertos para trabajar con todas las personas que se quieran sumar a los proyectos que nosotros trabajamos. Tenemos varios proyectos más que están orientados a mejora de la calidad de vida de personas con y también en la cuestión educativa. Así que podemos promover tareas conjuntas, actividades conjuntas en las cuales podríamos ayudarnos nosotros a ustedes, ustedes a nosotros. Y ese es un poco también el objetivo de este evento, ¿verdad? Que podamos hacer un poco de networking y aprender unos de otros. Muy bien, una vez más agradezco la oportunidad de poder estar aquí. Me disculpo por los problemas técnicos y muchas gracias a todos. Cláudia, muitas gracias. Espero te encontrar o ano que vem lá na Latinoé. Que lá a gente não tem esse problema técnico que acontece. Mas muito obrigado, sim. Viu? Certeza. Muito obrigado. Até o ano que vem. Tchau. E, pessoal, a gente volta daqui a pouco com Santiago Herman. Vai falar para a gente sobre detecção de estampilhas em plaquetas de yerba mate usando Iolo V4. Já falei com vocês, desculpem meu espanhol, que não existe, eu não sei nada de espanhol. Então, depois dos comerciais, a gente volta com Santiago. Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas do mundo, localizada na fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. E não por acaso, a Latinoair tem um Espaço Argentina, um local de debate sobre o desenvolvimento de software e suas linguagens. Participe do maior congresso da América Latina de software livre e tecnologias abertas.